Proximity Podcast es patrocinado por Pastelería y Repostería Arte Fruta y Tiger Cuts Hair Designer, barbería de clase A. Y también por Casillero y compras virtuales Jobbox. Tu pedido, nuestro compromiso. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un capítulo más de Proximity Podcast. Mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo aquí de nuevo, un podcast más, un capítulo más, un episodio más con cada uno de ustedes. Mi gente, oyentes fieles, gracias infinitas por todo el apoyo, por siempre escucharnos, por estar ahí presentes. Si no se ha suscrito a nuestros canales donde estamos disponibles como proyecto, les hablo de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Les invito a que vayan, denle a la campanita, denle en seguir para que el algoritmo les avise cada vez que sacamos un nuevo short, cada vez que sacamos un nuevo episodio, cada vez que sacamos nuevo contenido, estén ahí pendientes siempre y el algoritmo les puede ayudar a recordarles. Gracias infinitas desde luego por estar aquí un capítulo más, un capítulo muy especial porque de nuevo tenemos acá en la mesa de Proximity Podcast invitado, a valga la redundancia, un nuevo invitado muy especial. A él lo conozco hace un parcito de meses, ¿verdad? Porque yo soy parte de una comunidad, de otra comunidad, ¿verdad? Yo soy como el Espíritu Santo. Estoy presente en todas las comunidades que tienen que ver con inversiones, tienen que ver con criptomonedas, tienen que ver con desarrollo personal, etcétera. Me llamó poderosamente la atención el invitado que tengo el día de hoy, por toda su trayectoria, por su testimonio de vida, porque no es cualquiera que toma la decisión que él tomó. El día de hoy tengo conmigo acá en Proximity Podcast a un médico cirujano graduado de la UCR, que para los que nos escuchan fuera de Costa Rica, la UCR es una de las mejores universidades públicas del país, con más de 4 años de formación en neurocirugía en uno de los hospitales más importantes de acá, del país. Él es experto en neurociencia y coaching. Aparte de eso, le apasiona la música, es músico, es inversionista, es empresario, analista financiero y también trader. El día de hoy tengo el gusto de tener conmigo acá en Proximity Podcast al señor Gabriel Castro. Gabo, ¿cómo estás? Bienvenido a Proximity Podcast. Christopher, qué introducción. Me siento honrado y halagado, hermano. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, a tu casa, ¿verdad? A compartir mi historia, mi vida y algunas lecciones con tu gente, con tu comunidad. Emocionado de poder participar por acá. Gracias también a todos los que nos escuchan. Y bueno, vamos a tener una charla muy interesante porque creo que compartimos muchas afinidades de la vida, muchas perspectivas. Hemos tenido pues también la oportunidad de compartir espacios, vos y yo, un poco más personales. Y siento que hay pues muchas cosas en común y que podemos aportarles a la gente que nos está escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias. A mí me explotó la cabeza, mi gente. Hace un par de semanitas tuve una sesión privada acá con Gabo de psicotrading y me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza, y justamente después de la sesión que tuvimos, yo le dije, bro, yo necesito tenerte en el podcast porque la verdad es que tener a alguien con la experiencia de Gabriel no solamente te cala la psique, porque él es médico, y ahorita nos va a contar, ahorita le vamos a hacer la entrevista a Gabriel para que nos cuente y demás, sino la facilidad que tiene él para llegarle a todos esos traumas, a todas esas limitaciones, limitantes que tenemos en la mente y que a veces nos obstruyen nuestro camino como inversionistas, nos obstruye en nuestro camino como emprendedores, personas que quieren hacer negocios, cómo la mente afecta, ¿verdad? Entonces, Gabo, para la gente que no te conoce, ¿cómo te describirías vos? ¿Quién es Gabriel Castro? Gabriel Castro es un humano normal que le gusta hacer muchas cosas. Le encanta aprender. De verdad que creo que es uno de mis mayores talentos. Y aprender en áreas muy diferentes. Básicamente nacemos y no sabemos ni escribir ni andar en bicicleta, pero la vida me ha enseñado que uno puede aprender a operar un cerebro o una columna vertebral, una médula espinal. Puedes aprender a tocar piano,
puedes aprender a identificar creencias o historias más profundas, inconscientes en la vida de otras personas. Puedes aprender a operar en los mercados financieros e invertir. Y eso es lo que soy. Soy un aventurero de la vida. Tengo un tatuaje que en algún momento me hice para definir mi vida como una aventura, sabiendo que nada es casualidad y todo siempre pasa por una razón. Y creo que la historia que me acompaña, que me ha acompañado a lo largo de todos estos años, es como un fiel reflejo de todo eso. Claro, claro. Gabo, me imagino que en ese momento hay personas viéndonos o escuchándonos acá en este episodio que les explotó la cabeza decir, solo un momento, él es médico, ¿Cómo que? Exacto. él es doctor graduado, como por qué se volvió inversionista después, como por qué dejó la medicina para dedicarse a las inversiones, ¿por qué? Pregunta curiosa. Vamos a resumirla un poco porque implica muchos años de mi vida y muchos procesos. Yo era ese niño que a los 5 o 6 años decía, yo quiero ser doctor, yo quiero ser doctor. Tengo familiares médicos y la medicina siempre me apasionó muchísimo. Siempre he tenido esta vocación y siempre he sabido que tengo múltiples dones y talentos, pero que no son para solo vanagloriarme yo, sino para poner al servicio de las personas. Yo siempre he pensado, soy una persona inteligente, mi inteligencia tiene que servir para ayudarle a otros. Entonces, pues siempre quise estudiar medicina porque quería ayudar. Yo quería o siempre he querido impactar la vida de los demás y que algo que yo haga tenga una repercusión, ojalá positiva, ¿verdad?, en la vida de otras personas. Y en este camino, pues, estudio medicina. Siempre me gustaron las ciencias quirúrgicas porque yo decía, y con mucho respeto a otras especialidades médicas, yo no quiero sentarme en un consultorio a dar pastillas o a recetar cremas, ¿verdad? Yo quería hacer algo con mis manos. Yo también toco piano, entonces la habilidad manual es algo innato en mí también. Y yo quería hacer esa cirugía que te salvara la vida, que te cambiara la vida, que te quitara ese tumor, que te quitara esa hernia, que te aliviara un hematoma, un trauma, digamos, y tener ese nivel de impacto en las personas. Una carrera de más de 11 años, la UCR, la medicina general, el proceso para entrar a neurocirugía. Entré a neurocirugía, de hecho, de primer lugar en ese cohorte, en ese año, y lo empecé a disfrutar muchísimo. Era un sueño hecho realidad, y ahí es donde mucha gente que me topa años después dice, Gabo, pero es que a vos te decíamos neurogabo en la U, y es cierto, a mí me decían neurogabo porque yo durante muchos de mis años de estudiante fui asistente y llegué a ser coordinador del laboratorio de neuroanatomía de la Facultad de Medicina de la universidad. Entonces yo daba clases siendo estudiante, lo de enseñar siempre ha sido muy natural en mí y en mi familia también. Entonces yo estaba viviendo ese sueño de vida, de ese estatus, esa vida económica que tenía, el apartamento, el carro, etcétera, esa fama, digamos, como es, incluso ese poder dentro del hospital, porque ya llegué a ser residente mayor. Y vamos, la estaba gozando al principio. En el Calderón, ¿verdad, Gabo? En el Calderón, correcto. El Ajá. Calde es mi casa, es el hospital que amo, y donde estaba desarrollando principalmente mi especialidad. Pasan cosas que me empiezan a mí a cambiar tuercas en la cabeza. Primero, empiezo a conocer o adentrarme en el mundo del desarrollo personal. Hago varios cursos, entre esos uno de los más impactantes fue un curso de Tony Robbins, donde llega y con esa energía, ¿verdad? Y esa voz ronca y esas preguntas y esas meditaciones, yo me doy cuenta que esa vanagloria externa que yo estaba construyendo muy bien, respetable, muy bonita, pero por dentro había un hueco, que había un vacío importante en temas de amor propio, en temas de autoestima, en temas de plenitud, y que pues tenía que ser algo que yo atacara, algo que trabajara, algo que solucionara. Empiezo a conocer el mundo cripto. Y conocer cripto fue cambiar una creencia muy arraigada en mí, en mi familia, ¿verdad? Vengo de una familia donde todo el mundo ha sido empleado y súper bien. Mi papá, empleado de gobierno muchísimos años.
lo que gracias a eso, pues yo pude estudiar mi carrera, hacer mi casa, él mantuvo siempre mi familia. Gracias, gracias. Mi abuelito odontólogo, mi tío infectólogo en un hospital de niños. Entonces como que todos pertenecían al sistema, ¿verdad? Y rodeado por doctores, Gabo. Exacto, también. Bueno, mi papá es economista, cosa que ahora soy trader e inversionista. Eh, Pero ese tema, tiempo por dinero. Y yo tenía dinero como residente de Eurociro porque tenía un salario base, pero bro, yo hacía 6, 7, 8 guardias al mes. claro. Mi vida era súper cíclica. Entonces yo sabía que yo tenía 2 días libres, el día de la guardia, el día posguardia, 2 días libres, bueno, no libres, libres de que venía a mi casa, digamos, a descansar o a hacer otras cosas que principalmente eran estudiar. Entonces por más de 4 años fue como ese ciclo muy, 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 muy cansado, sábados, domingos, por supuesto, festividades, etcétera, en una especialidad hermosa, la neurocirugía es hermosa y a mí me sigue gustando muchísimo, pero llegó un punto en el que a mí personalmente me empezó a ser demasiado caro, demasiado costoso ese proceso de entrega total y absoluta. Yo llegué a sentir que mi profesión, mi trabajo me estaba consumiendo mi vida. Yo ya no tenía tiempo para absolutamente nada y con costos dormía. Bro, yo tomaba pastillas para dormir, para no dormir, así cíclicamente, Claro. así Ritalina de acción larga para las cirugías y para las guardias y tal. Y cuando llegaba a la casa, pastillas de tilo, calmantes, otras cosas así para conciliar el sueño, desde El, do- natural hasta farmacológico, ¿verdad? Entonces, el doctor que cura a otros, pero él se fatal, está enfermando. fatal, fatal. Sí. Entonces, el ritmo de vida para mí empezó a ser muy pesado. La exigencia era muy alta, propia de una especialidad top, ¿verdad? Y con ese nivel de responsabilidad que tienes con la gente, le estás superando el cerebro o estás viendo su trauma a las 3 de la mañana en emergencias. Pero pese a que era lo que yo siempre quise hacer, bro, ya no lo quería hacer más. Vieras que el proceso estaba siendo muy pesado para mí. Ir al hospital, hacer las guardias, estudiar para los exámenes, preparar las sesiones, todo. Había una parte de mí que ya no lo estaba disfrutando tanto y quería hacer algo diferente. Yo ya estaba cansado, quemado, digamos, de todo ese ambiente. Y empiezo a conocer cripto. Lo conocí mal por plataformas de inversión que terminaron siendo Ponzi's absolutos, pero el clásico fue bonito mientras duró. Pero me pasó algo muy curioso. En algún momento mejor de las inversiones que yo seguía haciendo residente en el hospital, yo llegué a ganar el mismo salario de base y 8 guardias al mes en cripto, literal, que me llegaba a la wallet, este, que mi salario que me pagaba la caja. Entonces, yo ya no quería hacer una guardia de domingo. Sí, sí, te paga doble, pero yo ya tenía dinero por otro lado. Entonces, como para ir aterrizando esa pregunta, fue un proceso de cambiar muchas creencias. Me di cuenta que podía ganar dinero de otras formas, que no necesariamente solo mi trabajo o mi profesión era la única forma que yo podía tener la vida que quería, la vida de mis sueños. Con esto empieza el tema del desarrollo personal, me empiezo a dar cuenta de mis carencias personales en ese momento, las cosas en las que tenía que trabajar. Hago el curso de Tony Robbins y el curso de Tony Robbins me hace una pregunta que yo creo que esa fue la pregunta que me cambió la vida. Y era básicamente, ¿qué sería de tu vida si no tuvieras limitaciones? Y así, yo tenía un tele súper grande y el evento era virtual, entonces esa pregunta así gigante en la pantalla en medio de una meditación y yo decía, wow, ¿qué sería de mi vida si no tuviera limitaciones? Porque en ese momento mi perspectiva, la forma en como yo estaba interpretando mi realidad, era que yo tenía limitaciones de horario, tenía limitaciones de que siempre tenía pues algo muy exigente en el trabajo, me faltaban todavía como 3 años para terminar la especialidad y cada día se estaba volviendo muy pesado, producto de malos manejos financieros, tenía tarjetas de crédito, entonces como que mi vida estaba muy atada, yo sentía que tenía 17 jefes, que no tenía horario y que estaba totalmente entregado. Y vamos, eso es parte del proceso normal, así fue desde el principio y es parte de, pero llegó un momento, como te digo, y siempre ha sido algo muy personal,
no fue que tuve un problema, una situación académica, un conflicto con mis profesores, no, fui yo que no me sentía ya bien ahí. Después lo entendí un poco mejor cuando estudié un poco más el tema de el viaje del héroe y todo esto. Yo sentí un llamado. Yo sentí un llamado a que mi vida estaba más allá de esas cuatro paredes. De feria teníamos un cuarto de residentes que era súper pequeñito. Era el único cuarto privado de residentes porque todas las demás especialidades compartían cuarto y neurocirugía tenía como el propio. Pero era un cuarto súper pequeño y yo ahí pasaba, no sé, demasiadas horas de mi vida. Entonces, vieras que fue eso, fue un llamado a que el mismo propósito de impacto, el mismo deseo de ayudar a otras personas, lo podía hacer, pero desde otro mundo, desde otra vida. En ese momento no lo tenía claro, se fue desarrollando en el camino y como te digo, pues en el momento en el que entiendo que hay otras formas de ganar dinero, me replanteé demasiado lo que estaba haciendo porque yo quería hacer algo diferente y porque yo siempre he tenido un sueño, viejo, y un sueño que aún no lo he cumplido y faltarán etapas y años para cumplirlo, y es el sueño de la música. Yo tuve muchas crisis existenciales durante mi carrera. Creo que la más importante fue en cuarto año de medicina, donde yo pasaba por música y yo escuchaba bien la UCR, ¿verdad? El edificio parlante y todo el mundo tocando y ahí cantando y las trompetas y los sax, que son como los que más escuchan, que se escuchan desde afuera. Y yo me quedaba viendo el edificio de música y recuerdo en algún momento haber pensado, qué dichosos ellos que sí pueden estudiar lo que quieren. Porque llegó un momento en que yo quería hacer la música de forma profesional, pero de hacer mi carrera profesional de neurocirugía estaba siendo incompatible. Entonces, si yo salgo de la medicina es porque yo quería dos cosas. Quería tiempo y quería libertad, que en este momento eran las cosas que yo sentía que no tenía. Viejo, todo esto te lo digo así porque siempre fue un tema de interpretación, ¿verdad? Como te digo, yo nunca tuve ningún conflicto con nadie y fue una decisión personal. A mí me ofrecieron darme más tiempo para pensarlo y tal, pero yo, el que ya no quería estar ahí, es como, no sé, cuando terminas una relación, tal vez tu exnovia es preciosa y vivieron momentos increíbles juntos, pero ya no están para estar juntos. Lo mismo siento yo con neurocirugía y con la medicina como tal. Ya no es esta relación profesional que quiero tener porque tenía otras aspiraciones de emprender, de salir a buscar, de desarrollarme en todo el mundo digital y de eventualmente desarrollar la música también como una profesión. La siguiente pregunta, no estaba en la entrevista como tal, pero ahora que nos dice toda la historia tuya, Gabo, ¿cómo reaccionó tu familia al darse cuenta de que, ¿qué? Gabriel dejó la medicina para dedicarse a ser inversionista. ¿Cómo se... Vieras que varias como posiciones fue no solo reacciones de mi familia, uno de mis momentos más, como de más ansiedad fue cuando fui a decirle a mi jefe, yo era residente mayor, yo era mano derecha para muchas cosas, cuando voy a decirle a mi jefe como, jefe, no me gusta esto, no lo estoy disfrutando, hasta siento que ya no estoy dando mi mejor versión en mi trabajo y quiero tomarme un tiempo libre del posgrado. Mi jefe estaba metido en cripto también. Yo recuerdo que en algún momento, como yo ganaba en Bitcoin por las inversiones, yo les vendía Bitcoin a los cirujanos del servicio y fue una etapa pues como muy bonita. Entonces ya ellos como que sabían. Eh, Vieras que en términos generales todo el mundo me entendió porque yo ya llevaba 4 años en un ritmo sin parar, muy cansado. Estaba en tratamiento psicológico, bueno, en terapia con psicólogo, había tomado antidepresivos y ansiolíticos en algún momento del proceso, sobre todo al puro principio. Em, yo venía a la casa a morir, literal, o sea, yo sé lo que es dormirme con corbata así tirado en mi cama y que mi mamá sea la que llegue a ponerme la cobija, apagarme la luz y duerma con Dios, ¿verdad? Entonces ya ellos como que veían de mi cara mi agotamiento y un poco como que mi frustración de que ya no lo estaba disfrutando tanto y yo quería hacer algo diferente y todo, yo publicaba en mis redes que estaba aprendiendo trading, que ganaba en Bitcoin y que todo el mundo comprara en Bitcoin. Bitcoin en ese momento de 2020, bro, yo conozco Bitcoin en $11,000. Hace un mes pega los 108,000. Entonces fue como toda esta nueva ola. Mi mamá, o sea, es una persona increíble.
Y ella es emprendedora también. Ella en algún momento deja su trabajo como secretaria ejecutiva en un puesto de bolsa importante y ella pone un taller de cobertores y ese ha sido su negocio por los últimos, no sé, 15, tal vez 20 años. Ujú. Mi papá sí es empleado de gobierno, entonces a él le ha costado un poquito más y hemos tenido algunas diferencias en algunos momentos que él me dice, no, necesitas un salario fijo, tenés que volver a ser médico, tenés que volver al hospital. Él es el que me paga mi carrera de medicina, viejo, y los libros, el iPad, las computadoras, las impresiones, todo, o sea, toda de mi carrera, él me la financió, entonces yo creo que para él sí ha sido un poquito más difícil, Claro. pero comunicándonos y yo siempre siendo muy sincero con lo que yo sentía, con lo que yo quería y con mis incomodidades personales, en términos generales, la gente me entendió, me apoyó. eh, Igual el título de medicina, yo lo tenía de hace años, ¿verdad? Entonces, en el peor de los casos ya era médico general. Ujú. Y cuando se toma la decisión, pedí un año en el posgrado, un año para pensarlo. Yo renuncio formalmente un año después. Entonces, como que en el peor de los casos también podía regresar. Yo sabía que habían ciertas cosas como de regresar y tal, pero podía hacerlo. Hasta después ya tomó la decisión finalmente. Entonces, vieras que hubo un proceso de mucha aceptación. Mi tío médico me dijo, "Hey, yo sé lo que ustedes viven como residentes de Negro, entonces lo entiendo, ¿verdad? Y fue apoyo lo que he tenido de mi familia en todo este proceso y lo sigo teniendo. Y como te digo, pues gracias a Dios tengo unos papás increíbles que comunicándome y siendo muy sincero, cualquier diferencia o así se ha podido como solventar o manejar. Excelente, Gabo. Te lo pregunté porque quizás hay muchas personas en los mismos zapatos tuyos, No, queriendo, difícil, viejo. ¿verdad? Difícil. Queriendo tomar esa decisión y el miedo al que dirá, el miedo que dirá mi Eso. papá, El, porque mi papá me pagó la carrera, entonces Ujú, ya me siento comprometido con él de que yo tengo que seguir este legado, porque si no, él va a pensar de que él botó toda la plata en mí ujú. y, ¿verdad? Entonces, por eso te hice esa pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Y ese que dirán, vieras que, o sea, creo que uno nunca toma una decisión tan drástica, digamos, cuando está bien, porque hay una frase de Borja Vilaseca que me gusta mucho, que es que uno puede que llegue en algún momento a tener una saturación de sufrimiento. Cuando algo te duele un poquito, le pones una cremita, te tomas una pastilla y lo dejas pasar. Pero cuando algo te duele demasiado, consultas, vas al médico, lo que sea. Igual es cuando uno, en sus procesos personales, ¿verdad? Cuando algo es relativamente incómodo, tal vez no tomas ninguna decisión, pero cuando algo ya se vuelve sumamente difícil de gestionar, de tolerar, de manejar, de tu día a día, ahí es donde uno llega a tomar decisiones así. Entonces vieras que en algún momento yo ya había pensado muchas veces dejar mi carrera desde que era estudiante, ya había querido dejar la medicina. Y yo solo terminé medicina porque yo quería ser neurociro. Yo nunca disfruté de los cursos de medicina interna, de infecciosas, de ginecología, ni de pedia, que mi tío es pediatra. Yo solo quería hacer cirugía, punto. O sea, era lo que a mí me interesaba. Ujú. Entonces yo termino medicina para ser neurociro. En el momento en el que yo digo, ya no quiero la vida neurociro, toda la medicina se cae de ese pedestal. ¿Verdad? Entonces, en algún momento, sí, el que dirán, y mi familia, y mi estabilidad económica y tal, pero llega un momento en el que es tanto ese dolor, y lo entendí en ese curso, Tony Robbins, ¿verdad? Donde un montón de preguntas y meditaciones, y usted qué quiere y qué no quiere, y rompió una tabla y lloraba y no sé qué, ¿verdad? Donde pues esa fue como la gasolina que hizo todo el incendio, ¿verdad? Claro. La chispa que encendió todo, para tomar la decisión. Y sopesando mi dolor personal en ese momento con el que dirán, con el que va a pasar, porque yo añoraba, quería salir de ahí, tener una vida diferente. Y recuerdo que, por cosas de la vida, ese fue el año en que rebrandearon la canción de un bebero llamado Libertad, ¿verdad? Y se marchó Ujú. y a su barca y Sí. demás, libertad. Y yo escuchaba esa canción y yo, es que yo quiero marcharme aquí, ¿verdad? O sea, fue como que me acompañó mucho en ese proceso. Pero sí, es ese contrapeso del momento en el que algo te incomoda mucho, te duele demasiado, viejo, y aquí puede ser, o sea, yo lo hice con mi carrera original, pero puede ser una relación, Ujú. puede ser un trabajo, puede ser un jefe, puede ser un socio, puede ser una mala relación hasta, no sé, con tu familia
con tus papás y que vos digas, no, es que este es el momento de salir de mi casa, este es el momento de independizarme, este es el momento de emprender, este es el momento de buscar otro trabajo, este es el momento de tomar una decisión de terminar esa relación, ¿verdad? Creo que llega a ese punto de saturación de sufrimiento, donde ya el asunto se vuelve bastante más pesado y tomar esa decisión casi que se vuelve inevitable, ¿verdad? O sea, es como ya el único camino posible, o si no vas a terminar en la UCI del psiquiátrico, empastillado hasta, ¿verdad? O de cometes algún error tonto con tu vida o algo así. Claro, claro, no, impresionante, Cabo, impresionante, de verdad, mucha valentía y muchas agallas, tomar una decisión como esa. Aquí tengo, bueno, que aparte de ser médico cirujano graduado, también sos experto en neurociencia y coaching. Evidentemente ya nos dijiste que fuiste, pues, alumno de Tony Robbins, fuiste participante de uno de sus seminarios y todos sabemos Tony Robbins, ¿verdad? Lo que significa en el mundo del crecimiento Y personal, en el mundo del Los de desarrollo. Tony los he hecho 3 veces, viejo. Wow, increíble. De hecho, la siguiente pregunta va hacia eso. ¿Ok? ¿Cómo puede afectar nuestra psicología a la hora de emprender o invertir? Wow. Es la base con la que se construye, creo, que todo. Porque tomar la decisión llega de una crisis personal o emocional, ¿verdad? Y ya desde el momento en el que estamos hablando de mente, psique y emociones, inherentemente estamos hablando de psicología, en cualquiera de sus vertientes, interpretaciones, ramas, subramas y muchas cosas. Pero básicamente, si hablamos de tus pensamientos y tus emociones, ya es algo que no es quirúrgico, por lo menos, digamos, no es tan tangible. Y aquí el hecho de tomar esas decisiones, como te digo, en mi caso viene de esa crisis o de ese momento difícil. Pero hay algo muy importante porque básicamente tenemos que como entender el porqué de las cosas. Ujú. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es esa motivación? ¿Porque quieres algo mejor o porque quieres huir de algo que ya no te gusta, que no toleras? ¿Cómo nos puede afectar la psicología en el trading y en las inversiones? Yo creo que abarca muchísimas cosas muy profundas, porque desde el simple hecho que ahora siendo emprendedor, que ahora siendo trader, no vas a tener, no sé, un jefe que te diga exactamente qué tenés que hacer. No vayas a tener un horario que te diga usted entra al hospital todos los días a las 6:30 de la mañana. No vayas a tener un salario fijo a final de mes y un aguinaldo a final de año, ¿verdad? Hay como demasiados elementos personales, disciplina, hábitos, rutinas, resistencia, fortaleza, entereza, constancia, que va a determinar que el proceso inicie bien y siga mejor, ¿verdad? Eso en cuanto a cosas como muy externa, digamos, como alguien que te diga, Christopher, tienes que hacer esto, tienes que grabar tantos episodios al mes, tienes que desempeñar de cierta forma, porque de este lado del mundo del emprendimiento, viejo, nadie te va a decir eso. Tal vez tengas un socio, tal vez tengas un aliado y digan, bro, vamos por aquí, hagamos esto y tal, pero mucha gente está muy sola y eso requiere mucha fuerza personal. El ser emprendedor digital, el ser inversionista, el ser trader, es algo que tal vez no sea para todo el mundo y no por un tema de capacidades, es por un tema de qué tanto riesgo, qué tanta incertidumbre estás dispuesto a tolerar o a asumir en tu vida, qué tan estables son tus rangos emocionales para saber que va a haber altos y bajos y vas a poder mantener una constancia cuando en un mes ganes $5,000 y el siguiente ganas 500. O sea, y la vida sigue, o menos, ¿verdad? Y la vida sigue y tal. Dentro de las cosas que sabemos, como te digo, disciplina, hábitos, estilos de vida, factores externos como motivación, etcétera. Pero hay cosas muy, muy profundas y son como muchas de las que he venido pues estudiando desde hace poco más de un año, que es todo el tema del inconsciente. Cuando definimos psicología, sí, que la ciencia que estudia la mente, independientemente de la vertiente psicológica que sigas, la ciencia básicamente está de acuerdo en que tenemos cosas
que podemos ser más conscientes de, que podemos controlar voluntariamente y cosas que no. Si lo vemos fisiológicamente, yo puedo controlar mis movimientos, mi lenguaje, mi postura corporal, muchas cosas. La respiración es algo intermedio, por lo general es inconsciente, pero si yo quiero, debo de respirar y se acabó, pero no puedo hacer lo mismo con mis latidos cardíacos, no puedo hacer lo mismo con mi presión arterial, con todo mi sistema hormonal, con todo mi sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, así como hay funciones fisiológicas que se controlan y no, así también hay funciones mentales que podemos ser más conscientes y otras que no. Y aquí es donde el tema del inconsciente puede volverse un poco más abstracto, pero creo que es definitivamente una de las cosas que en algún proceso, como inversionista, como emprendedor digital, como empresario, como trader, hay que llegar a trabajar. Porque en ese inconsciente hay sombras, hay cosas que no conocemos, precisamente de ahí su definición, cosas que incluso puede que ni siquiera hayamos elegido que se guardaran o que ni siquiera vengan de nosotros, porque por lo menos Jung, que fue uno de los primeros en empezar a hablar de esto de una forma como más occidental, porque la filosofía budista e hinduista lo hablaba desde hace miles de años, o por lo menos muchos siglos, incluso antes de Cristo. Jung lo transfiere al occidente y habla de 3 niveles de inconsciente: el personal, el familiar y el colectivo. Entonces uno llega y dice, ok, en tu historia personal, en tu infancia, en la manera en cómo se desarrollaba el ecosistema en tu familia, en las cosas que viviste de nuevo con tus compañeritos de la escuela, del colegio y tal, esas primeras interpretaciones que hiciste, sobre todo en tus primeros años de vida, eso que te dijeron, creó patrones de pensamiento, creencias, ¿verdad? Esos pensamientos más arraigados, más raíz, que de cierta forma hasta permean la forma en que vemos el mundo. Tenemos creencias por nuestra historia, tanto las cosas buenas como las cosas tal vez negativas, traumas, dolores de la infancia. Tenemos un inconsciente familiar de que en mi familia todos son doctores, o en mi familia todos son economistas, o somos millonarios, o somos pobres, o somos de tercer mundo, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas, todos somos empleados, todos somos emprendedores. Hay un inconsciente familiar que también se puede ver manifestado. En temas de epigenética podemos entender que hay incluso traumas psicológicos que se heredan a tercera y cuarta generación. Eso está probado tanto en ratones como en humanos, y aquí hay mucho de todo el tema de los judíos post Guerra Fría, Holocausto, todo esto, que en las generaciones de sus descendientes seguían teniendo comportamientos, sueños, creencias limitantes, trastornos psicoafectivos que se determinaban porque el abuelo murió ¿verdad? En toda esa parte. Claro. Entonces, hay muchos factores ahí escondidos que no somos tal vez tan conscientes, y que, viejo, esto es como ponernos gafas. Yo puedo tener mis anteojos transparentes y veo el mundo de una forma, pero si yo me pongo anteojos azules, voy a ver el mundo azul, o si me pongo anteojos rosados, voy a ver el mundo rosado. Entonces, como que todo ese pensamiento inconsciente va a determinar mucho la forma en la que yo percibo el mundo. El mundo es lo que es y lo exploramos con nuestros sentidos. Pero incluso aquí hay un tema que, neurofisiológicamente hablando, todos nuestros sentidos corporales, menos el olfato, pasan por una parte del cerebro, se llama el tálamo, y de ahí se distribuye la corteza. Es decir, todo es como muy inconsciente y en algún punto se distribuye a la corteza cerebral, que es la parte que lo hace consciente. Pero la corteza y el tálamo tienen conexiones bidireccionales en todos los sentidos: en audición, en motora, en visión, en propiocepción, en sensibilidad táctil, en dolor incluso. Hay mecanismos de regulación del dolor conforme el dolor va subiendo en nuestro cerebro. Entonces hay como muchas cosas que afectan los sentidos antes de que los hagamos conscientes. Por eso es anatómicamente correcto decir que nosotros vemos el mundo a través de lentes de colores, ¿verdad? Y por tu historia, por tu familia, por las cosas que has vivido, tus experiencias y tal, vas a tener unos lentes azules y yo unos amarillos y tal. Entonces, para contestar la pregunta, ¿cómo nos afecta la parte psicológica? Bro, es que desde el momento en el que yo creo que yo puedo aprender lo que sea, porque ya aprendí a operar cerebros, entonces puedo aprender a operar el euro dólar, la libra o Bitcoin, eso es una creencia que me fortalece para tomar una decisión así. Si yo no hubiera tenido esa confianza en mi capacidad personal intelectual, mejor me quedo
siendo médico y haciendo una excelente carrera al respecto y disfrutándola y todo bien, ¿verdad? Una creencia potenciadora que en ese caso yo tenía. Se aprendió a operar un cerebro y así, esa fue mi creencia y esa es. Aprendí a operar un cerebro, aprendo lo que sea. Punto. Si puedo tocarte Beethoven en el piano, aprende lo que sea, ¿verdad? La creencia potenciadora. Pero wow, las creencias limitantes que también me encontré que tenía, ¿verdad? Tenés que cambiar tiempo por dinero. La mejor forma de hacer dinero en tu vida es con tu primera carrera. Estás defraudando a tu familia si no seguís el legado y la carrera que tu papá te pagó y tal. En algún momento con respecto al trading yo llegué a sentir culpa frente al gráfico porque yo decía, wow, ¿cómo es que yo hace un año estaba en sala de operaciones a las 3 de la mañana con las ojeras por acá atendiendo un hematoma epidural? Y ahora es miércoles de feria, yo dejo el Calderón y me voy un año a vivir a Manuel Antonio. Trabajé un tiempo como médico general en el hospital de Quepos, ya renuncio a la medicina y me quedo viviendo en la playa. Entonces era un miércoles a las 11 de la mañana, yo estaba con una cerveza frente al mar, disfrutando mi vida y haciendo un trade en el teléfono, ¿verdad? Entonces, claro, esas creencias también cambian. Y las creencias de, ¿y si no sirve? ¿Y si no sos suficiente? ¿Y si no lo lográs? El easy. En temas de ya otras etapas del proceso. ¿Será que yo puedo dirigir un equipo? ¿Será que yo puedo codirigir una empresa junto con mi socio? ¿Soy capaz? ¿Soy suficiente? ¿Será que tengo todos los conocimientos necesarios para dar una sesión de coaching? Por ejemplo, Impostor Syndrome lo he vivido muchas veces en mi vida. Entonces, estas creencias, esos condicionamientos, esas historias, esa percepción de cómo ves la realidad va a ser demasiado importante para el resultado que de eso tengas. Porque las decisiones, los hábitos, las rutinas, los caminos que tomen, definitivamente siempre van a nacer desde adentro. Y ese interior muchas veces está dominado por el inconsciente y al no ser consciente de las cosas que tenemos en el inconsciente, se nos repiten y se nos repiten mucho en nuestra vida. Hay una frase de Jung, de hecho, que ha sido un lema de vida para mí en los últimos casi que 2 años y que dice básicamente, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, se manifestará en tu vida y tú le llamarás destino. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, se manifestará en tu vida y tú le llamarás destino. Entonces, ¿qué significa eso? Que el destino lo podemos controlar, que el ritmo de nuestra vida depende de nosotros y depende de que hagamos consciente lo inconsciente, de que nos hagamos esas preguntas incómodas, de que hagamos esos procesos de cuestionamiento interno, de que hagamos cursos, meditaciones, desbloqueos, y hay muchas, incluso terapias tanto cognitivo-conductuales como alternativas, como para desentrañar un poco todo eso y básicamente llegar a entendernos, llegar a entender nuestra historia. Uno no abre la caja de Pandora, por no decirlo de una forma perspectiva o negativa. Uno no abre el excusado, ¿verdad? Para encontrarse lo que hay adentro. Uno lo hace para limpiarlo, uno lo hace para entenderlo, uno lo hace para aceptarlo y reconciliar su historia y su sombra. Entonces, pues es desde esa perspectiva, como por lo menos yo personalmente, he entendido que el resultado de mi negocio, el resultado de mi trading, mi fortaleza para emprender un camino depende 100% de mí y con 100% de mí va muy de la mano lo que siento, lo que pienso, cómo lo gestiono, cómo lo integro y cómo lo aplico. Wow. Wow, me encanta también, Gabriel, y me encantaría también aclarar esto. Obviamente Gabriel habla del trading, de las criptomonedas, del mundo de inversiones digitales, pero también si usted quiere emprender un negocio físico tradicional, esto aplica exactamente igual, así sea que quiera hacerse un taller mecánico, así que quiera hacerse una carnicería, no sé, un car wash, una verdulería, lo que sea. Esto aplica para cualquier tipo de inversión, aplica para cualquier tipo de negocio, no sé, que quieres comprar una casa y comenzar a invertir en bienes inmuebles, bienes y raíces, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Y muchas gracias, Gabo, por toda esta explicación de cómo puede afectar la psicología. Y creo que esto es un tema todavía que es medio tabú. No sé si venimos de tiempos pasados, allá de nuestros bisabuelos, abuelos,
donde, eso no es nada, weón, vaya, póngale, sigan eso, ¿verdad? Pero no Sé que es de la lagrimita y siga trabajando. exactamente, no le toman la La atención, importancia. la importancia, esa era la palabra que andaba buscando, muchas gracias, la importancia de tratar esos temas que pueden Ujú. convertirse en piedras de tropiezo en el futuro. Gabo, ahora tocaste en toda esa explicación genial que hiciste, hablaste sobre traumas. ¿Cómo identificar esos traumas que nos abruman en nuestros negocios o inversiones? Viejo, es como muy curioso que si lo ves, yo soy dentro de mi formación psicológica en los últimos años, soy como muy junguiano, entonces entiendo mucho de la perspectiva del inconsciente. Vos sabes, aquí, by the way, Ajá, ¿quién fue la última persona que en este podcast mencionó a Jung cuéntame. y Dale González? Idalia, Ajá. yo aprendí muchas cosas de Idalia, de hecho, Sí. supe que el posgrado de neuroemoción, el cual ya cursé en la primera parte, existe, gracias a Idalia. De hecho, saludos si no sé. Que por cierto, si no han escuchado el episodio con Idalia, retrocédasen, ahí está, cómo empezar un año con mucha abundancia de Idalia González. Sigue, Gabo. Eso es genial, eso es genial. Y entonces, bro, desde la perspectiva del inconsciente, es muy bonito, es muy fácil y es muy claro. Tu vida externa es simplemente un espejo de lo que vos tenés por dentro. Y eso nos lleva al tema de conciencia de unidad. El hecho de que yo esté acá y vos allá y haya una pantalla y tal, eh, el ego, los sentidos lo interpretan como separado. Yo no soy ni el micrófono ni mi teléfono, ¿verdad? O yo no soy vos, pero en un gran plano de las cosas, todo está interconectado. Lo dice Jung, lo dijo Einstein, lo dice clarísimo el budismo y el hinduismo. El mismo Jesús dijo, Dios es amor y todo es amor, ¿verdad? Interpretaciones más o menos, pero hay una unidad que todo lo permea. Y es esa misma unidad consciente e inconsciente, y es esa misma unidad vida externa, vida interna. Entonces, si yo quiero identificar cómo se manifiesta mi inconsciente en mi vida, de bro, veamos afuera. O sea, ¿cómo es tu situación personal de vida en este momento? ¿Cómo es tu situación financiera? Porque eso va a hablar mucho de tu sentido de valor personal y de tu amor propio. ¿Cómo son tus relaciones con tu gente, familiares, pareja? La pareja es un espejo demasiado directo porque es la persona con la que uno se acuesta y duerme. O sea, la persona que más te conoce en el mundo, o por lo menos en ese momento de tu vida, es la persona que más comparte contigo desde emociones hasta intimidad, ¿verdad? Entonces las parejas, por eso hay como tanto conflicto, o la pareja es un mal necesario, digamos. Es una cosa hermosa, pero también te genera mucho conflicto en tu vida porque es un espejo directo. Nos estamos viendo a nosotros en nuestra pareja. ¿Quiénes son espejos? Jefes, de fijo, o sea, los jefes o las jefas siempre te van a reflejar cosas de papá, cosas de mamá, los amigos, los hermanos. Entonces, ¿cómo entendemos cómo estamos internamente? Es siendo muy objetivos y viendo hacia afuera, ¿verdad? Entendiendo que si yo tengo un conflicto con vos, ese conflicto que yo tengo con vos, a mí me habla de mí, ¿ok? Y vos sos simplemente un personaje en mi película que vino a, digamos que, pegarme para que a mí me doliera, para yo entender que, ok, hay algo que me duele y porque me duele lo tengo que trabajar. Entonces, las cosas que nos molestan de nuestra vida, sea situación financiera, sea algo en el trabajo, sea la pareja, las cosas que nos molestan con respecto a otras personas, no, es que fulanito siempre es muy manipulador, es que fulanito siempre es muy egoísta, es que el otro es un HP, ¿verdad? Mm. ¿Por qué eso te molesta? Porque podemos ser dos personas y escuchar a, no sé, a una noticia. Y yo la escuché, a mí no me interesan las noticias, entonces apagué la tele y vos llegas y decís, es que está aumentando la tasa de suicidios en el país. Ah, ok. Porque a vos te molesta y a mí no, ¿verdad? Porque tal vez hay algo en tu historia que hizo clic y te resonó, ¿verdad? Esto es un tema de resonancia, termina siendo un tema de energía. La parte mental no siempre es tan tangible. Está bien, podemos hacer un electroencefalograma y ver patrones de encefalografía e incluso determinar patología neurológica por un electroencefalograma,
pero ya el tema de la resonancia como que atañe a una zona un poco menos tangible del asunto, pero sigue siendo de cierta forma una ciencia, que creo que es una ciencia que nosotros podemos comprobar con nuestra vida. Entonces, bro, las cosas que se te repiten, esa historia de que fulanita siempre se encuentra con hombres que le dan vuelta, o yo siempre me encuentro con mujeres que quieren aprovecharse y que me quieren manipular, o el otro siempre se encuentra con trabajos que le exigen demasiado tiempo y tal. Se le pasó lo mismo con el jefe de la nueva empresa que con otro. Ok, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué te dice de vos esa experiencia? Y la vida se nos va mostrando, imagínate que nos muestren todo a la vez, es un desastre. Claro. Pero la vida te va poniendo esos piedritas en el zapato, esos tropiezos en el camino para decirte, ok, bueno, yo lo veo así. Ahora vas a trabajar esto, ahora vas a trabajar esto, ahora vas a trabajar esto. Entonces, creo que los conflictos que experimentamos internamente y externamente, e incluso mucho más relacionados a conflictos interpersonales, nos hablan más de nosotros que de la otra persona. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se me repite algo en mi vida? Y ahí siempre, siempre va a haber un hilo conductor entre distintos momentos, distintas escenas, con la raíz de ese problema, la raíz de ese trauma, de esa creencia, de esa mala experiencia. Puede estar en vos, puede estar en alguien de tu familia, pero casi que siempre se encuentra un hilo que conecta las cosas, que nos lleva a ese patrón, a ese inconsciente, a esa herida que se gestó en algún momento. Y por lo general incluso tiene mucho que ver con los primeros años de nuestra vida. Porque antes de los 7 años somos una esponja cerebral y mentalmente hablando. Y durante los años de nuestra adolescencia, de hecho, nuestra corteza frontal no está tan desarrollada, y no somos tan capaces de tomar buenas decisiones o de planear o de ser como un poco más ejecutivos y diligentes en la forma en cómo gestionamos nuestra vida. Esa es la definición de ser inmaduro. Pero también es que si mi papá me dijo que yo no era bueno para nada, y yo me lo voy a creer porque es mi papá y le creo, es una figura de autoridad, ¿verdad? Vamos, no pasó así, pero es una historia muy común. O que alguien te diga algo, no, usted no puede, no, es que usted no sirve para nada, ¿verdad? Y esas cositas, esos detallitos se guardan y se van a reflejar. Pero, como te digo, el conflicto siempre es un regalo de la vida que te está mostrando algo y te está mostrando qué paso sigue en tu crecimiento y tu evolución como persona. Y yo siento que es responsabilidad de cada quien, Gabo, identificar esos traumas y verlos, como dijiste vos, como una limitación, como un limitante, o más bien verlos como una oportunidad de mejora y una oportunidad de superarlos, ¿verdad? Cuando, cuando una persona no se siente estable emocionalmente, todo va mal en el negocio, todo va mal en el emprendimiento, todo va mal en su trading. ¿Cuáles ejercicios prácticos le recomendarías como para que vaya alivianando ese proceso? Para que sea más digerible la situación. Exactamente. Viejo, verás que eso es curioso porque muchos de nosotros siempre hablamos en un lenguaje de, es que tal me hizo esto, es que llovió y mi vida es terrible y todo va mal, ¿verdad? Entonces, creo que un primer paso es decir, ok, ¿qué significa que vaya mal para mí? Para mí. Y de todo lo que puede estar pasando, no sé, por ejemplo, hablemos como traders. ¿Será que las operaciones se me devuelven? ¿O será que quemé una cuenta de fondeo por vez número 15, ¿verdad? ¿O será que no tomo ganancias? ¿O será que no me siento seguro frente al gráfico? No sé. O temas de empresas, inversiones, no, es que perdí dinero. O no me estoy llevando bien con mi jefe, o a mi empresa no le llegan suficientes clientes, ¿verdad? O sea, la definición de está mal va a ser muy dependiente de la persona y cómo interpreta el conflicto. Y eso une un poco con la respuesta que habíamos dicho de cada uno interpreta su realidad de forma diferente. El punto es que cuando sí llegamos, o sea, yo sí creo que llegamos a ese momento de caos o de crisis personal, como yo en algún momento lo viví, y han habido altibajos, tal vez de menor grado de complejidad, pero de fijo han habido en estos últimos años. Yo creo que aquí hay que hacer un alto y preguntarse el asunto desde varios puntos de vista. Por ejemplo, y por eso te digo que qué es lo que causa el conflicto.
Porque si a mí no me está yendo bien en el trading, porque no me logro despertar temprano todos los días para operar en Nueva York, porque me acuesto todas las noches viendo películas y tal, es muy fácil, o sea, porque hay que cambiar hábitos de vida, ¿verdad? Que impliquen acostarte más temprano, despertarte más temprano y ser un poco más diligente y más profesional a la hora de hacer tu trading. Entonces, ahí está la respuesta. Puede que sea un tema de tus hábitos de vida, del tiempo que le estás dedicando a algo, de que te faltan habilidades y necesitas como mejorarlas en cierta forma. O pues un tema más como de, ok, sí, me está pasando una situación difícil. Bien, vamos a hacerle la ley del espejo, ¿verdad? Vamos a hacer ese cambio de conciencia y voy a devolvérmelo a mí. Entonces, ¿qué me está diciendo de mí esta experiencia? Me peleé con mi pareja, me peleé con mi papá, me peleé con mi socio, no sé, ok. Esto, ¿qué me está resonando? ¿Por qué? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo ella? Que a mí me molestó. Para empezar a encontrar la razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice de mí esta experiencia? Y resignificar en un para qué. Yo creo que en la vida cuando atravesamos situaciones difíciles, siempre encontrar una lección es un muy bonito regalo, ¿verdad? Porque si no podemos caer en depresión, en ansiedad, en frustración, si no hay un regalo precisamente o un tesoro o una virtud después de un proceso difícil. Entonces, ¿qué me está diciendo esta experiencia? ¿Qué me está regalando? ¿A qué me está invitando? Ok, se cerró una puerta, ¿cuál se abre? Ok, no tengo clientes. Bueno, voy a trabajar en marketing, redes sociales, en mejorar mi producto. No me está sirviendo el trading. Ok, ¿por qué? Porque tomo decisiones impulsivas o porque me están faltando cosas técnicas, ¿verdad? Y aquí creo que lleva a una objetividad muy importante y es entender, ok, ¿qué puedo controlar y qué no puedo controlar? El destino de una venta, el destino de una operación en trading, el destino de un negocio, ¿lo puedo controlar? ¿En qué sentidos? En yo tener un excelente producto, en mostrarlo por redes sociales, en yo en el trading hacer backtesting, o sea, muchas cosas que sí dependen de mí. Y hay otras cosas que no, que de ya ahí se las dejo como al destino, ¿verdad? Que salgan. ¿Qué, y de eso que puedo controlar? Bueno, ¿en qué me voy a enfocar? Si todo está saliendo mal, el todo es una generalización y es un tema muy de lenguaje. Bueno, me está saliendo mal esto. Ok, ¿esto cómo se arregla? Así. ¿Tiene arreglo? Sí, es por aquí. ¿Y qué me está diciendo? ¿Qué lección me está dando? ¿Y qué puedo sacar de todo esto? En experiencias bastante difíciles, digamos, como personales que he vivido en los últimos años, principalmente relacionados con muerte de personas muy, muy, muy queridas, muy cercanas, mis abuelitos. Miras que yo he encontrado que hay cierta belleza en el dolor, hay cierta belleza en la tristeza o hay cierta belleza en un proceso que te destruye, te desgarra por dentro, porque te invita a renovarte, te invita a resignificar algo, te invita a hacer cambios. Entonces, si pensamos que todo va mal y nos quedamos en ¿cómo es? Perdidos y ahogados en un mar de lágrimas, y no vamos a salir de ahí. Pero si resignificamos la experiencia, si cambiamos hábitos, si decimos, ok, de esto que puedo controlar, esto qué va a significar para mí, esto a qué me invita, qué parte de mí está siendo de espejo que tengo que cambiar. Y agarramos todas las experiencias de la vida, primero como una aventura de que, ay, que pase lo que tenga que pasar y yo voy a estar bien, ¿verdad? Una confianza interna personal precisamente en eso, pase lo que pase, yo siento en mi corazón que todo va a estar bien, y en qué puedo hacer yo para cambiarla. Y a partir de ahí es un tema de control. Si yo le doy el control al mercado, si le doy el control a mis jefes o mis socios, si le doy el control de mi vida a mi pareja o a mis papás, y nunca lo voy a tener yo y voy a andar ahí a la deriva como un barquito en medio mar tormentoso. Pero si yo digo, no, ok, no, yo soy el capitán de mi propio barco, yo soy el director de la orquesta de mi vida, entonces yo voy a hacer que las cosas funcionen en lo que a mí atañe. A partir de ahí ya, no sé, es un tema de resonancia, energía, sincronicidad y otras cosas que determinarán el resultado final de un proceso. Pero es un tema más de enfoque en mi proceso personal, en mi situación interior, en lo que yo puedo y debo cambiar para que algo pues funcione mejor y para salir de esa crisis en la que todo va mal. Y como te digo, también es un tema de lenguaje, o sea, estamos demasiado acostumbrados a todas las mujeres son así, todos los hombres son así, todos mis jefes son,
Es que mi Ujú. familia, de bro, no, tal vez son dos primos y todo el resto de tu familia sería increíble, Sí. ¿verdad? Entonces, o sea, generalizaciones de lenguaje en bioneuroemoción, de hecho, aprendemos mucho a objetivizar las cosas. No, es que me trató pésimo. Ok, esa es tu interpretación de las cosas. ¿Qué te dijo? Ah, no, que no quería que me fuera con mi amigo. Ujú. Es demasiado diferente, digamos, Claro. la interpretación que hacemos. Entonces, ser muy objetivo con las escenas, con las situaciones de nuestra vida, creo que también es un paso muy importante como para poder generar un cambio. Y un pequeño cambio, como el libro de hábitos atómicos, ¿verdad? Que cambies un 1% la dirección de un avión, de un barco, va a cambiar completamente su destino. Y son esos pequeños cambios de percepción, de resignificación, de hacer consciente lo inconsciente y de trabajarlo siempre desde una mentalidad de crecimiento personal, lo que va a hacer que uno logre de salir de una mala situación y salir bien, salir victorioso, salir heroico, y salir con un tesoro, con un regalo, que incluso resignifique muchas cosas y me dé propósito. Claro, claro, Gabo. Wow, wow. Después de semejante explicación, em, la siguiente pregunta, vos, aparte de médico, aparte de inversionista, de emprendedor, sos amante de la música. O Sí. sea, lo amas. Y ahí mismo nos contaste que cuando estabas en la facu, vos pasabas por la parte de música y vos escuchabas el sax, escuchabas la trompeta, Mm, escuchabas los instrumentos musicales y había algo que se te movía sí. dentro de tu ser. ¿Cómo la música nos puede ayudar a manejar nuestras emociones? Viejo, yo no sé si por ser músico soy una persona tal vez un poco más sensible o que incluso me gustan todos estos temas o al revés, ¿verdad? Que por ser tal vez una persona un poco más emocional, un poco más sensitiva en algunas cosas, es que pues me da cierta facultad para la música. Para mí la medicina y la música en algún momento eran los dos hemisferios de mi cerebro, ¿verdad? O esa ciencia cognitiva, un poco más intelectual, ¿verdad? Y la música lo que me permite como conectar con otros aspectos mucho más profundos o personales de mi vida. Yo toco piano desde que tengo 5 años y ahorita tengo Wow. 32, o sea, son 27 años de tocar. De tocar más como hobby, y eso también incluso fue una creencia familiar. La medicina es tu carrera, la música es tu hobby. Yo siempre lo entendí así como un hobby. Por eso, cuando en la U me doy cuenta que la música podía ser un camino profesional, de ahí me colapsa la cabeza porque yo no lo había considerado antes y ya era muy tarde para hacerlo en ese momento. Pero entonces la música para mí tiene un sentido demasiado importante en mi vida, trascendente, casi espiritual. Yo siento que yo, no sé, me conecto con la vida cuando toco, cuando escucho música clásica, cuando escucho una ópera. Eh, la música clásica me recuerda muchísimo a mi abuelito y nosotros tenemos una relación hermosa, entonces me conecta hasta con esas partes de mi vida, de mi pasado. Y la vivo todos los días, la escucho, la toco, la interpreto, la siento. Y siento que la música, pues, por lo menos a mí me ha acompañado en distintos momentos y etapas. ¿Cómo usamos la música para gestionar o interpretar nuestras emociones? Tiene incluso una base científica. Tú sabes que la música es vibración. El piano es un instrumento de cuerda, pero es un instrumento de cuerda percutido, ¿verdad? Y la cuerda hace una onda, la onda se expande, nuestro oído la interpreta según la longitud de onda y bueno, etcétera. Pero hasta eso, la música es vibración, la música es energía y yo soy mucho de ese tema, ¿verdad? Entonces me conecta demasiado y siento que está inherentemente relacionado. Pero a la música tener longitudes de onda y frecuencia, los distintos tipos de música también lo tienen. Si vos ves una espectrometría, digamos, de una canción de rock pesado, así, o ves una melodía en piano o un arpa, o sea, la forma que tienen las ondas sonoras es abismalmente diferente. Ujú. Yo creo que si nuestra mente es energía, la música es energía y un tema de compatibilidad y resonancia, yo lo veo demasiado claro, digamos, y lo vivo muy así en mi vida. Entonces, me pasa mucho, digamos, que a través de distintas canciones, obras, sinfonías, las de Beethoven, las de Tchaikovsky, las de Rachmaninoff, o sea, yo como que lo vivo demasiado eh, palpable, ¿verdad? Wow. Porque me conecta con las emociones. No sé si a todo el mundo le pasará tan así, pero en mayor o menor medida todos tenemos como ese grado de sensibilidad.
Y si te digo lo de las ondas es porque, vamos, hay canciones que te hacen sentir eufórico, alegre, vivo, un vals, un tango, un ritmo latino, ¿verdad? Que te hace mover el cuerpo incluso. O hay cosas trágicas, tétricas, así, dramáticas, que te conectan con otro tipo de emociones. O rocks muy pesados, este heavy metal, ¿verdad? Eso nunca me ha gustado. Black metal, ajá. Eso te conecta mucho con tus emociones. Incluso cuando uno quiere, y me ha pasado, si estoy agüevado, triste y tal, o sea, uno no puede escuchar una canción feliz. Choca demasiado, es contraproducente. Entonces, de hecho, para eso hay que empezar como poniendo una música que te sincronice con esa frecuencia emocional y a través de la música la puedes ir elevando, pero no de golpe. No es, ay, Chris, esté triste, escuche despacito. No. Vas a, vas a levantar el teléfono, ¿verdad? Por allá o el parlante. No estás en esa frecuencia. Y es matemática, bro, es física pura, ¿verdad? Y también la música en nuestro cuerpo genera efectos fisiológicos. Cuando estamos en un concierto, cuando estamos en una discoteca, el ritmo del beat llega a sincronizar un poco o alterar nuestra frecuencia cardíaca. Se ha visto desde conciertos de óperas hasta, obviamente, un concierto de rock o una disco, ¿verdad? Por eso también uno escucha algo y empieza, y un pasito por aquí, ¿verdad? O ves la gente en una boda y tal vez no están bailando, pero están aquí con el pie, ¿verdad? Porque, no sé, o sea, la música es hermosa y yo siento que ella entra en nuestra mente y de ahí se expresa, definitivamente se expresa. Hay musicoterapia, hay muchas formas de usar la música para sincronizar, sintonizar y cambiar nuestras emociones. Yo tengo todo mi playlist tanto de música de películas que me fascina porque es una música que cuenta historias, de mis playlists de música clásica, de mis playlists de ópera, de pop lírico, ritmos latinos, como que, ok, depende como yo me sienta, eso es lo que voy a hacer. Y también es algo muy bonito, la música une a la gente. Vos estás en una fiesta y tal, y no hay música, ok, no es que la vas a pasar mal, para nada. Pero qué bonito es cuando se pone una canción, la gente empieza a bailar, alguien llega y canta karaoke y todos cantan chao, cariño, chao, o un beso y una flor y unís una familia, unís un grupo de amigos, se hace un vacilón, ¿verdad? O sea, también tiene un componente muy social que nosotros, como humanos, que somos animales sociales, nos une. Entonces, la música para mí lo es todo. Básicamente, pues, es una gran parte de un todo. Como te digo, que tiene un sentido de trascendencia, de conexión emocional y espiritual, que es una base muy importante en mi vida y que la vivo muy manifiesta en esos sentidos. Dicen que yo he escuchado que la música es el idioma internacional. Todo el mundo se comunica por medio de la música, sin duda alguna. O viejo, un idioma casi divino, o sea, escúchate el coro de la novena sinfonía de Beethoven. Beethoven escribe la novena sinfonía estando sordo, y es una de de las obras más hermosas del repertorio occidental y clásico que hay. El concierto número 2 para piano y orquesta de Rachmaninoff, o sea, yo lo escucho y hasta se me para el pelo, ¿verdad? De lo lindo, lo hermoso que es. El coro del Aleluya de Händel, el área del Nessun Dorma de la ópera Turandot. O sea, es música que yo no entiendo cómo es música de este mundo, literal. Claro. De hecho, yo escuché, Gabo, disculpa que te atraviese el caballo, como dicen popularmente. Yo escuché que la música barroco es. Es una de las etapas de la música clásica. Ajá, que dicen que si usted ocupa concentrarse, está estudiando algo, haciendo trading, ponga música de esas Bach y Mozart ajá. sirven mucho para eso. Esos compositores antes de Beethoven que tenían un estilo musical pues distinto, es muy suave, es muy melódico y contramelódico. Entonces sí Entonces, podemos decir que sí te da un nivel de concentración. no, de fijo, de fijo. Ajá. Y a mí me pasa, digamos, que yo no puedo escuchar música clásica para estudiar porque es que yo me la sé. Entonces, Ajá. aunque no creas, termino cantando la novena sinfonía de Beethoven o en mi caso tengo una batuta y termino dirigiéndola. Sí. Pero un lo-fi,
una música instrumental, una música que yo no conozca, porque la música también es mucho de patrones de reconocimiento. ¿Por qué te gusta una canción? Porque la has escuchado muchas veces. La primera vez que la escuchaste, tal vez no te gustó tanto, pero la escuchas y la escuchas y la escuchas, entonces ya se te hace más familiar. Eh, Hay mucho playlist en Spotify y en YouTube que sirve para concentrarse, ruido, ahí como lo-fi, armónico, hay como combinaciones clásicas que te permiten, de hecho, y yo lo veo así, es casi que sincronizar tus ondas cerebrales con la música. Y eso, el funcionamiento de tu cerebro va a depender, va a determinar muchísimas cosas de tu productividad, de tu efectividad, de tu concentración, de tu capacidad de almacenar memoria, del resultado de tus procesos cognitivos y muchas cosas muy importantes. Wow, wow. Qué interesante este tema. La verdad es que podemos hacer hasta otro episodio centrándonos solo en música, Sí. ¿verdad? Y súper interesante. Gabo, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo por toda esta entrevista. Hemos entrado ya a la segunda parte del podcast que se llama sesión de preguntas rápidas. Es lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Hay gente que le cuesta. No, de fijo me va a gustar. Le cuesta bastante, pero vamos a ver cómo te va. ¿Cuál es su podcast favorito? Ahorita he tenido varios, ahorita es todo el tema de neuroemoción, Enrique Corbera, Sara Pallares, David Corbera, pues porque estoy estudiando el posgrado. Al principio fue el podcast de Mind Valley. El de Idalia me ha acompañado muchísimo en distintas etapas del proceso. El de Borja Vilaseca me ayudó, entonces voy como por etapas, de hecho he ido por etapas. Escucho mucho, 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 pero como con objetivos, pero ahorita sí es más un tema de inconsciente, bioneuroemoción, psicología analítica, Jung, y me he ido un poquito más por ese lado. Okay. Y quiero que sepas que ya empecé mi revisión de Proximity Podcast, ya estoy avanzando en los primeros episodios, por supuesto que sí. Cool, excelente. ¿En qué invierte hoy Gabriel Castro? En mí y en cripto, básicamente. Ok. Si una persona te dice que tiene $100 para invertir hoy, ¿en qué le recomendarías invertirlos? Ahora en la mañana gasté 150 en un curso de cómo aprender a escribir para redes sociales. Quiero hacer varios proyectos ahí relacionados con YouTube y llama un poco más mis redes que nacen de escribir. Escribir correos, escribir copywriting, escribir, ¿verdad? Entonces, por eso lo compré. Pero con $100 no te vas a hacer millonario, sorry, pero no. Y con microcaps, incluso, vos que sabes de cripto, con microcaps puedes pegar un por 10, un por 50, por 20, pero bro, 5,000, $20,000, perdón, 2,000, $5,000 es plata, pero no te va a cambiar la vida. Algo que sí te va a cambiar la vida es un recurso personal que tengas, algo que sí te va a cambiar la vida es una habilidad que aprendas. Entonces yo diría, cómprese una serie de libros, cómprese educación, curso, educación, algo que tenga, o no sé, pague terapia. Sí. Páguese a ver, ¿verdad? Para hacer un cambio interno. Hacerte revisar. Sí. Págate a ver, literal. Sí. Algo así. Total. ¿Cuál es el libro que más te ha impactado? Uy. Como por ahí yo estaba en los años de medicina, el libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche. Yo me metí mucho con temas de budismo e hinduismo por ahí del 2010 en adelante. Y fue demasiado como refrescante para mí porque yo venía de un contexto muy católico en mi familia y yo empiezo a pensar diferente. Fue cuando empezó a salir El Secreto y todas estas varas, ¿verdad? Que desarrollo personal y ley de atracción y tal. Y yo decía, pero es que esto tiene sentido y esto no me lo enseñan acá, ¿verdad? No quiero dividir audiencias, pero en algún momento ideológicamente me separo del cristianismo como modelo, digamos, y empecé a encontrar las respuestas que yo personalmente como que estaba buscando más en un tema de religiones orientales. Y leer el libro tibetano de la vida y la muerte fue increíble porque la psicología budista es mucho del interior, es mucho de que dependa de vos, es mucho de esa estabilidad, de ese equilibrio, de ese bienestar. Los budistas hablan de volver a casa como ese estado de paz mental que te conecta con el todo y te permite llegar a iluminarte, ¿verdad? Entonces como que esa parte psicológica la empecé a entender mucho con ese libro y después como todos los estados posteriores a la muerte, vistos desde la perspectiva del budismo, por lo menos a mí me quitó muchos miedos.
Ok. y me hizo entender que la muerte es parte de la vida y resignificar mi vida. Y fue fue las primeras veces que en la facultad vi personas morir en un hospital y tal. Entonces vieras que llegó como un momento muy clave para entender y resignificar muchas cosas. Ese libro habla de la ley de la impermanencia, que nada dura para siempre. Y vieras que esa me ayudó en muchos momentos. Excelente, excelente. ¿Cómo se ve Gabriel en 5 años? Teniendo mucho tiempo, libertad y música en mi vida. Nice. Consolidando mi trading a la escala que quiero hacerlo, consolidando mis negocios y proyectos, tanto los que son con otras personas como los que son inherentemente míos. Y ya por fin haciendo o cumpliendo ese grito de mi alma, que es dedicarle mucho tiempo a la música. Excelente, excelente. ¿En qué consiste tu proyecto Cirugía Mental? Cirugía mental nace de que yo era residente de neurocirugía y operaba cerebros físicos. Y cuando conozco el mundo del desarrollo personal, yo dije, yo quiero hacer esto, pero en otra escala. Bro, ¿qué más tumor cerebral que el trauma que tienes de tu vida, de tu infancia, de tu familia, de tus creencias limitantes, etcétera? Entonces yo quise aprender a operar esos tumores, ¿verdad? Operar la mente, operar esas creencias más profundas, más inconscientes. Y vamos, lo estoy aprendiendo y lo estoy desarrollando, por eso estoy sacando pues la maestría en temas de bioneuroemoción y psicología analítica. Pero cirugía mental es como ese reenfoque de mi vocación y creo que con esto empecé un poco el podcast. Yo siempre quise impactar y ayudar a otras personas. En algún momento fue a través de una medicina más tradicional, más hospitalaria y clínica. Ahora quiero hacerlo a un nivel muchísimo más personal, ¿verdad? Temas de coaching, temas de acompañamiento. Va a ser un proyecto muy enfocado en procesos de transformación personal, porque es lo que yo hice con mi vida, ¿verdad? Ahí fue donde me salió bien y me salió mal a la vez, ¿verdad? Entonces siento que puedo pues como aportar. Y cirugía mental es eso, mi rama de desarrollo personal que involucra neurociencias, que involucra desarrollo personal, que involucra bioneuroemoción, que involucra incluso un poco de espiritualidad, todo unido en un objetivo que es, como te digo, ayudar, pero de una forma muchísimo más profunda. Ok, me encanta, me encanta, me encanta. En el episodio 20 de Proximity Podcast tuvimos como invitado a Daniel Ramírez. Ese episodio lo habíamos titulado Cazador de Microcaps, así que si usted que nos está viendo o escuchando no ha visto o escuchado ese episodio, lo invito, le invito a que vaya al episodio 20 y escuche Cazador de Microcaps con Daniel Ramírez, el profe cripto. ¿Qué es Smart Crypto? Volvamos a repasar a todas las personas que ya escucharon ese episodio con Dani, porque Gabo es socio de Dani. Socio cofundador. ¿Qué es, ¿Qué es Smart Crypto, Gabo? Bro, Smart Crypto es nuestra empresa. Somos varios socios, pero tal vez como principales o cofundadores somos Daniel y yo. Que nace producto de nuestra experiencia, buena y mala, y nuestro conocimiento en el mundo cripto. Nosotros hacía ya varios años veníamos trabajando en conjunto, nuestro trading, nuestros portafolios, nuestras inversiones, y llegó un momento en el que dijimos, bueno, creo que estamos dejando plata sobre la mesa, abrámoslo a la gente porque también como ese propósito de impacto, de servicio y de educación, queríamos enseñarle al mundo microcaps, fuimos los primeros hace año y medio o más en hablar del término microcaps. Ahora todo el mundo conoce los meme coins, pero en su momento no, ¿verdad? De hecho, Dani fue pionero en este tema y yo tuve la bendición y la oportunidad de acompañarlo a desarrollar todo esto. Entonces, Smart Crypto es nuestra empresa que es más un laboratorio de investigación, desarrollo, inversión y educación en cripto. Y damos diferentes servicios, principalmente relacionados con temas de educación y temas de asesoría. Hay también otra parte de desarrollo y tal, pero es esa empresa de cripto y es ese proyecto a través del cual le enseñamos a la gente qué es todo este mundo blockchain Web3, que son palabras un poco complicadas a veces, y a llegar a entenderlo de 0 a 100, ser profesional y tener resultados como nosotros también lo hacemos. Me encanta, me encanta. Gabo, ¿cómo te encuentran en redes sociales? En Instagram, mi perfil personal, Gabo C, es en inglés, Gabo C, Gabriel Castro.
Es un perfil un poco más mi vida y mucho la parte de la música va a estar por ahí. Tenemos el smartcrypto.vip, ¿verdad? Para la gente que le interese toda la parte de cripto como tal. Y el proyecto en el que más voy a estar trabajando las próximas semanas, meses, que es el tema cirugía mental, cirugía.mental en Instagram. Viene un evento que va a ser un workshop de el viaje del héroe como un proceso de transformación interior. Yo soy demasiado cinéfilo y me encantan las películas, el tema de superhéroes y tal. Y ya encontré como un hilo con el mundo del desarrollo personal, entonces va a ser algo bastante Confirmo. bonito. Va Sí, a ser algo muy interesante de hacer y con la música, ¿verdad? También que ya lo viviste en aquella sí, clase de trading. total. Entonces, sí, cirugía.mental, it's Gabo C, Smart Crypto VIP, por ahí nos pueden contactar. Vayan, sigan a Gabo en sus redes sociales, sigan a Smart Crypto y sigan Cirugía Mental, que la verdad que lo que está construyendo Gabo ahora es algo aparte de bonito y que puede ayudar a muchísimas personas. Te ayuda a superarte como inversionista, te ayuda a superarte como formador de negocios. Gabo, de verdad, súper agradecido con vos por esta entrevista. Hora y 15 de oro molido puro. Muchas gracias, amigo. Episodios más largos. Junto con el de Gus, con el de Gustavo Sainz, que lo tuvimos a Gus, ¿verdad? Hace 3 episodios atrás, ¿verdad? De verdad, muchas gracias. Te lo A vos, agradezco. hermanito. Gracias también por permitirme estar acá, por darme micrófono, por darme audiencia y por darme un espacio para contar mi historia, expresarme. Creo que para todas las personas que nos escuchan en redes sociales, todos tenemos algo, alguna virtud, algo que aportar, alguna forma de ver el mundo, alguna experiencia y algo que va y puede ayudar a otras personas. Y esta frase, ¿verdad? Para cerrar, una frase icónica, un gran poder también es una gran responsabilidad, de la película de Spider-Man, la clásica. Yo creo que todos los que hemos vivido alguna experiencia interesante, todos los que tenemos algún grado de conocimiento en algo, es casi que un deber, ¿verdad? Compartirlo, porque no sabemos quién nos está escuchando y no sabemos a quién una entrevista, un reel, un video en YouTube o lo que sea, un post puede cambiarle su vida. A mí me cambió la vida una pregunta de un curso de Tony Robbins. Bueno, vamos, está diseñado para eso. Pero, pero creo que todos tenemos derecho a hablar, a expresarnos. Y tal vez como para cerrar, la vida nos abre y nos cierra puertas. Es a veces difícil tomar esa decisión porque siempre vamos a perder algo, ¿verdad? O siempre vamos a sacrificar algo, pero cualquier proceso de transformación tiene un regalo al final. Por eso el héroe termina siendo héroe, porque renace, porque se rehace, porque puede que muera en algún momento y luego llega a tener una misión o un propósito hacia el mundo externo. Y es eso de que trabajamos internamente para luego poder dar y aportar. Y creo firmemente que todas las personas tienen una voz, tienen un llamado de algo que quieren hacer, de un negocio que quieren emprender, de un camino que quieren tomar, de una decisión importante en su vida. Y pues que mi historia sea un ejemplo de que uno puede pasar de operar cerebros a operar el eurodólar, No, o pasar de operar glioblastomas a operar creencias limitantes, que todo lo podemos aprender con disciplina, con esfuerzo, con mucha dedicación, ¿verdad? Pero cualquier cosa, creo firmemente que todos podemos aprender y que el camino va a salir mal y eso está bien, porque es parte de que salga bien al final y es perfectamente normal y es un regalo que la vida nos da para crecer, para aprender y siempre que tengamos esa mentalidad de, ok, ¿qué me dice esta experiencia de mí? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Y qué sí está en mi control? Y voy a actuar sobre eso. Creo que cambia vidas, o por lo menos a mí me la cambió. excelente testimonio, Gabo, de verdad. Muchas gracias de nuevo. Ojalá no sea ni la primera ni la última vez. Ojalá podamos compartir acá en la mesa próxima y podcast a futuro. De verdad, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos han escuchado durante estos minutos de podcast, de episodios, gracias. Recuerden suscribirse a Apple Podcasts, YouTube, Spotify. Ahí estamos siempre pendientes. Estamos siempre ahí anuentes a cualquier duda o consulta. También estamos compartiendo muchísimo contenido. Vaya y nos siguen. Muchísimas gracias por el apoyo, ¿verdad? Que pasen excelente día, excelente tarde, excelente noche, no sea la hora que nos están escuchando o viendo. Gracias por sintonizarnos. Feliz agradecido con cada uno de ustedes. Nos escuchamos en la próxima Pura Vida.